Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y leo la palabra del Señor del 1 al 12. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El hombre de pecado, ¿está el anticristo? Dice, entre nosotros. ¿Está el anticristo entre nosotros? Esa es la pregunta. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ya hemos leído nuestro pasaje y ahí aparece muchas veces y con varias descripciones este hombre de pecado, por eso se llama así. La palabra anticristo, es lo que vamos a ver, viene de un prefijo griego, anti, que significa, en primer lugar, en lugar de. Eso significa la palabra griega antí, en realidad. En lugar de, es alguien que se pone en lugar de otra persona. Pero en segundo lugar, ese mismo prefijo significa en oposición a. Es decir, es alguien que usurpa el lugar de otra persona en primera instancia, pero también es alguien que se opone, que está en contra. Las dos palabras son válidas para esta definición griega de anticristo. Es en contra de Cristo y el lugar de Cristo. Aplicado al personaje que gobernará el mundo durante la tribulación, significa que es el que está en contra de Cristo, se opone a Él. Y eso se ve más claramente en la segunda mitad de la tribulación, cuando Él ya se revela como lo que realmente es. Y tratará de ponerse en lugar de Cristo. Es decir, va a usurpar, como dice en el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ese es el templo que va a construir en Jerusalén, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros sabemos que Dios y Jesucristo son la misma persona, creemos en la divinidad, así que claramente tenemos la referencia. Ahí está la imagen de este señor Thorne, ¿se acuerdan? De la película The Omen. Así como Jesucristo es la manifestación expresa del Dios invisible, el anticristo ha de ser la encarnación visible del mismo Satanás. Así que Jesucristo, o Dios más bien, se revela en Jesucristo, se da a conocer a través de él. Juan 14, cuando le preguntan al Señor, muéstranos al Padre, y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De la misma forma, el anticristo ha de ser la encarnación visible del mismo Satanás, revelándose al mundo. La humanidad jamás ha conocido un líder político mundial que reúna las cualidades de este personaje.
Como dice Evis Carballosa, su poder, prominencia, magnetismo personal, orgullo, demagogia, rudeza y blasfemia serán sin paralelos en la historia de la humanidad. Entonces, dice la palabra, podemos buscar Apocalipsis capítulo 6, cuando comienza la tribulación con la apertura del primer sello. Apocalipsis capítulo 6 dice, versículo 1 y 2. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, ¿se acuerdan que hemos visto la semana pasada esto? Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el anticristo, no es el caballo blanco de Apocalipsis 19, que es la venida de Cristo, sino que esta es la aparición al comienzo de la tribulación del anticristo. En realidad, él da inicio a la tribulación con la firma del Tratado de Paz a Israel, según Daniel 9. Entonces, un caballo blanco de conquistador, y el que lo montaba tiene un arco pero sin flechas, así que él es un hombre que no va a la guerra en primera instancia, sino va a conquistar el mundo. Y le fue dada una corona, es decir, él va a gobernar, él va a reinar. Y salió con esta prestancia, venciendo y para vencer. Nadie lo va a poder enfrentar ni detener. Vamos ahora a ir a la Biblia. Vamos a ver su rastro en la Biblia como punto número 1, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la Escritura. Lo primero que tenemos, la simiente de la serpiente. En Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 14 y 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, fíjense, está hablando con la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vengan a la última presentación y vamos a hablar por qué fue este animal sentenciado o maldecido caminando por la tierra o arrastrándose. Y dice, y pondré enemistad entre ti, ti es la serpiente, y la mujer, y entre, fíjense, tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y la simiente suya de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, tan relevante es la figura del anticristo en la Biblia que ya aparece junto con Jesucristo en este primer evangelio, como le han llamado los teólogos, el protoevangelio, que aparece la simiente de la serpiente, que es el anticristo, y la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya en este versículo, tantos años antes. Así que tiene una relevancia, es la profecía más antigua, la simiente aquí de la serpiente. Algunos creen que, no sé si han oído la historia de Lilith, ¿no? Una mujer que entró en relación ahí y supuestamente hay otra raza paralela que se está perpetuando a través de las generaciones y ahí sale toda esa historia de los reptilianos, ¿cierto? Y toda esa descendencia hasta nuestros días. ¿Es posible? Algunos creen que el mal que cometió Eva lo hizo con Satanás, el diablo, y de ahí nace Caín, que es otra simiente. No es la simiente de Abel, pero son especulaciones. Hasta aquí la Biblia no es clara en esas cosas, pero es muy interesante eso de las simientes, porque lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 2. Ya vamos a ver eso, pero en otro estudio más adelante. Entonces, tenemos aquí, muy temprano en la Escritura, la mención del anticristo. Vamos a buscar el rey de Babilonia. Eso es Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 nos habla del rey de Babilonia, pero
Es un pasaje de doble referencia por los indicios que vamos a ver aquí, pero también se refiere a este ser que se llama anticristo. Isaías 14, versículo 4 al 6. Dice: escarnio contra el rey de Babilonia. Y este capítulo lo conocemos principalmente por la mención de Satanás en el verso 12, cuando habla de Lucero. Pero vamos a ver que antes se refiere al anticristo. Lo mismo pasa en Ezequiel 28. Vamos a ir allá también. Voy a leer desde el 3. Dice: y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Fíjense aquí: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Es decir, este pasaje está haciendo referencia en el 3 a un tiempo en que el Señor dio reposo a la nación de Israel de todo su trabajo, de sus temores y de la dura servidumbre. Ese tiempo de reposo es el tiempo que conocemos como el milenio. Entonces en el verso 4 dice que van a pronunciar este proverbio, es decir, se van a acordar de la desdicha pasada diciendo: cómo paró el opresor. Así se llama en este versículo el rey de Babilonia o el anticristo. ¿Por qué decimos el anticristo? Ya lo vemos. ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Babilonia. Ustedes pueden ver en Apocalipsis 17 y 18 cómo se acumulaba oro en esa ciudad. Vamos a ver eso un poco más adelante también. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos. Y dice el 6, que ese opresor, ¿qué hacía? Hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. Y dice que él se enseñoreaba de las naciones, no de una nación, no de dos ni tres, de todas las naciones con ira. Vamos al rey de Tiro. Esto no se conoce mucho, pero ahora lo vamos a reconocer fácilmente. Ezequiel capítulo 28, vamos a buscar. Versículo 1 al 8. 28, 1 al 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así que el rey de Tiro se está refiriendo aquí, pero va a hablar del anticristo por lo que viene. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Se acuerda lo que leímos en Tesalonicenses? Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que este rey de Tiro, como el anticristo, se enaltece su corazón. Y dice, estoy sentado en medio de los mares. Literalmente, el trono del rey de Tiro estaba en el mar Mediterráneo. Pero, ¿saben ustedes que en la Biblia la palabra mar significa multitudes? Casi en la totalidad de los pasajes que se refiere a mar está hablando de gente, de multitudes. Así que este rey se sienta en medio de las multitudes y pone su corazón nada menos que como corazón de Dios. Hasta eso llega su soberbia. 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Pusimos como referencia el libro de Daniel 7 y dice que él es entendido en enigmas. Él va a dar a conocer y va a revelar todos los misterios del Triángulo de las Bermudas, de las pirámides de Egipto, de las pirámides en todo el mundo, estas cosas extrañas que hay alrededor del mundo. Él va a ser un gran revelador de secretos por su sabiduría. Verso 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Así que es un acumulador de riquezas. Eso lo menciona Daniel y el libro de Apocalipsis también. Y adquiere oro.
hablan de un poder fantástico en el oro como captador de energía. Por alguna razón, por todas partes están comprando oro. Alguien quiere amontonar mucho oro. Los reyes se dice que se ponían coronas de oro porque eran captadoras de energía. Como líderes ellos necesitaban eso. Verso 5. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Se acuerdan cómo termina el anticristo? Todas las naciones reunidas en Armagedón, él al medio ahí tratando de impedir la venida de Cristo, ahí muere en medio de los mares. Seguimos con el cuerno pequeño, eso es más conocido, Daniel capítulo 7. Fíjense, el anticristo está por toda la Biblia. Versículos 7 y 8 vamos a leer y después 20 al 26. No podemos leer todo. Dice Daniel 7, 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, verso 8, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, aquí está la interpretación que le da el ángel a Daniel, así que no nos perdemos aquí, ni nos confundimos. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, Daniel 7:20, que tenía en su cabeza y del otro que les había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Esos santos son santos judíos de Israel. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así que cuídense los reyes. Del mercado común europeo nosotros ya entendemos eso. 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará este cuerno pequeño. Esos santos del Altísimo es Israel, y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Israel, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El príncipe que ha de venir, Daniel 9, versículo 24 al 27. Vamos a leer solamente el 26 y 27. Daniel 9, 24 al 27. Leemos el 26 que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese es Tito, ¿cierto?, en el año 70, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, de ese reino que representa este príncipe que ha de venir, el imperio romano, va a salir alguien que confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Como esto lo hace el anticristo, según Mateo 24, no nos cabe duda que es él.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo determinado se derrame sobre el desolador. El príncipe, o el rey más bien, voluntarioso. Daniel capítulo 11. Daniel 11, verso 36 en adelante. Hasta el 45, pero vamos a leer solo los primeros versículos. Daniel 11, 36. Viene describiendo varias cosas, pero aquí hay un cambio en esta presentación. Verso 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, esa boca que hablaba grandes cosas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, el día de la ira, que es, cierto, la tribulación, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se ensoberbecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables ejércitos, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Así que este rey voluntarioso, soberbio, que no hace caso de nada ni de nadie, es la descripción del anticristo en este pasaje. Vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene una buena serie también de descripciones de este personaje. Me queda un título en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a ver el próximo martes. Están invitados si quieren saber cuál es. Mateo 24, entonces, es la abominación desoladora. Mateo 24. Una descripción que hace el Señor teniendo en cuenta lo que dice allá Daniel capítulo 9 que hemos leído. Versículo 9. Vamos a ver en adelante. Hasta el 17, 18 puede ser. Dice 24:9 Mateo. Entonces os entregarán a tribulación. Está hablando el Señor Jesucristo a israelitas que van a estar en ese tiempo, la casa que es dejada desierta, y ahí ustedes tienen que ver el contexto para entenderlo. Dice, y os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Estamos aquí en el tiempo de la tribulación. Hay traición, se entregan unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Perseverar es mantenerse vivo en la tribulación, y ser salvo no tiene que ver con la salvación del alma, sino de la persecución encarnizada del anticristo sobre ellos. Verso 14, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No son los misioneros los que van a predicar el evangelio a todo el mundo a través de televisión, internet, lo que sea, sino va a ser en este tiempo de la tribulación, y lo hacen los 144.000. ¿Ha oído ese salmo que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla? Léalo, porque ese es el salmo que habla de este tiempo de evangelización. Es tremendo. Dice el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, dice el Señor, y aquí está la expresión, la abominación desoladora, el anticristo, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La persecución no es contra la iglesia, porque la iglesia no está, es contra judíos que viven en Judea. Notable esa claridad. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
porque Israel guarda el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Así que no nos cabe duda que la abominación desoladora tiene que ver con ese tiempo. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, porque los 3 títulos que vienen aparecen en nuestro texto base, en el versículo 3. Vamos a ver en primer lugar el hombre de pecado. El versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, la tribulación, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí está la frase, el hombre de pecado. Este hombre en realidad es la encarnación del pecado mismo y de la maldad y de la oposición contra Dios. Por eso se llama anticristo. Él viene a manifestar las obras de Satanás, viene a ponerse como, diríamos, el símbolo de lo que es el pecado y la maldad que puede una persona desplegar en su vida. Es realmente un hombre tremendo, por eso se le llama el hombre de pecado, el hombre que hace pecado, que manifiesta el pecado, que vive en pecado. El pecado siempre será el desviarse o apartarse o ir en contra de lo que es Dios, su esencia y su voluntad. Para la siguiente frase ahí en su apunte, hijo de perdición, está el mismo versículo 3 que a continuación dice que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay un hebraísmo en la Biblia que se llama tal cual, hijo de, cuando uno quiere referirse a alguien soberbio, por ejemplo, un hebreo diría: este es un hijo de la soberbia. Como en el caso de Juan y su hermano, ¿se acuerdan cómo eran llamados? Hijos del trueno, ¿cierto? Por su carácter explosivo e impulsivo. Nosotros, dice la palabra, que éramos hijos de perdición, es decir, que estábamos destinados a la perdición hasta que apareció Cristo. Entonces, cuando habla aquí del hijo de perdición, se refiere que él es realmente la manifestación misma de la perdición, de la pudrición, de la condenación de alguien en el infierno. Es el epítome de ese concepto de perderse, de ser, cierto, expulsado ahí al lago de fuego, como vemos en el libro de Apocalipsis. Así que su destrucción va a ser segura, está destinado para eso, para la destrucción. El siguiente título es el inicuo. El inicuo aparece 2 veces en esta lectura que tenemos aquí. Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo, cuyo advenimiento o preparación de su venida es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Así que inicuo es otro título para el anticristo. La palabra inicuo en griego es anomos, es alguien que vive sin ley o está en contra de la ley. A es un prefijo privativo negativo, ¿cierto? El nomos, como deuteronomos, ley, tiene que ver con esa palabra, sin ley. Es decir, él es un transgresor de la ley. Por eso habla palabras contra el Altísimo, se atreve a ponerse en lugar de Dios, su corazón, él lo convierte en corazón de Dios, él está sobre todo y fuera de él no hay nadie más. Así que, como decía Pedro Vargas, sigo siendo el rey. Ese es su dicho. Capítulo 13 de Apocalipsis. Vemos otra descripción del anticristo y 1 y 2. Vamos a leer. Apocalipsis 13, 1 y 2. La bestia. Dice: me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar, mire de dónde sube, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y
sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice que vio subir del mar. Mire, no se impone, emerge como en una forma natural, como si estuvieran impulsándolo a ponerse sobre todo el mar, que ya hemos entendido que en la Biblia se refiere ese mar a gentes, a multitudes. Miren capítulo 17 de Apocalipsis, para ver ese detalle, en el verso 15 del capítulo 17. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que emerge de las naciones. En el versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Fíjense que no es un leopardo, es semejante. Sus pies como, es una comparación de oso, su boca como boca de león, y el dragón, que es Satanás, ¿qué le dio? Su poder, su trono y grande autoridad. Lo mismo que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo en Mateo 4, Lucas 4. Miren, nada más ni nada menos que quería que Jesucristo se convirtiera en anticristo. Eso estaba haciendo Satanás. Pero como él lo rechazó, porque él es dueño de todo, no necesita recibir este poder, trono, él lo tiene todo. Dice que este poder y trono y grande autoridad lo recibe este ser que se llama la bestia. Alguien hizo esta ilustración. La bestia subiendo del mar, vemos las cabezas de leopardo, de león, y es una bestia que describe, diríamos, que es un resumen de todos los que han sido los imperios mundiales y grandes líderes de esos imperios. Ustedes tienen que leer en el libro de Daniel para entender estas figuras y cómo la bestia, el anticristo, resume el poder, la sabiduría, ¿cierto?, de Nabucodonosor, por ejemplo, de quien podemos ver ahí también a Alejandro Magno y todos estos grandes y poderosos conquistadores del mundo. Dice una cita, la calificación bestia habla de su falta de compasión y orgullo que exceden lo humano para caer en lo bestial. Entonces, hermanos, tenemos ahí una descripción bíblica de este ser. Nos queda algo todavía que vamos a ver hacia el final. Así que es un tema que aparece en toda la Biblia, es doctrina bíblica. Bueno, vamos a hablar de su aparición pública. Mateo 24, vamos a buscar allí. Mateo 24, el Señor Jesucristo ya lo había anunciado cuando está sentado ahí en el Monte de los Olivos, le aclara esto a sus discípulos diciendo en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos diciendo yo soy el Cristo. Así que cuidado, dice. Me viene a la mente ahí en Juan, podemos buscar el Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Se acuerdan que el Señor dijo esto? El 43. Dijo el Señor, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Le está hablando a judíos. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Así que ya sabemos lo que viene. La multiplicación de anticristos y personajes públicos tras los cuales se esconderá son la fachada perfecta para mantener su anonimato. ¿Sabe? Hubo un tiempo cuando estábamos en Panguipulli, yo viajaba todas las semanas a hacer clases, por 8 años estuve viajando, en la noche y en la mañana hacíamos clases y compraba libros, como podía ahí. Me ayudaban bastante en la cruzada, me era difícil hacerlo. Y llegaba con el libro nuevo y lo ponía ahí en la biblioteca. Y bueno, pasaba el tiempo y mi señora decía, ¿y este libro? ¿Cuándo compraste este libro? Ah, lo tengo ahí hace tiempo. Entonces, como está entre todos los libros,
no estaba escondido en ninguna parte. No se veía. ¿Qué quiero decir con esto? Satanás es muy astuto. Y a veces pensamos que va a emerger de por ahí abajo, no sé dónde, un personaje completamente desconocido. Pero yo les quiero sugerir, con lo que vamos a ver más adelante, ¿no será que él es tan astuto que está escondido a vista de todos y nadie lo ve? Esa es mi sugerencia nomás. En ese sentido vamos a abordar lo que se viene. En todas las épocas, la Iglesia de Cristo ha tratado de identificar a este personaje sin lograrlo, porque no había llegado el tiempo. Siempre la Iglesia ha hecho esto. Así que no estamos pecando aquí, no estamos yendo contra la Escritura, estamos observando el mundo que nos rodea. La Iglesia identificó a Nerón con el anticristo, otros personajes más adelante la Iglesia hizo un paralelo entre el anticristo y Hitler en su tiempo, por las cosas que hizo en su tiempo. Así que no es algo nuevo que nosotros nos acerquemos un poco también a tratar de identificar a este personaje. Segunda de Tesalonicenses 2:6 dice con toda claridad: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Usted tiene que escuchar el estudio anterior para darse cuenta que la Iglesia es lo que detiene la aparición del anticristo. No cabe ninguna duda, porque vimos no solo un versículo, la doctrina del Nuevo Testamento habla de eso. Así que es la Iglesia, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, Él no va a poder salir a la luz pública hasta que la Iglesia esté aquí en la tierra. Mientras la Iglesia esté en la tierra, Él no va a poder aparecer. Eso es lo que dice nuestro pasaje. Porque va a ser rápidamente identificado y Él no se va a exponer a eso. Cuando la Iglesia sea quitada de en medio, podrá darse a conocer y saldrá, como vimos en Apocalipsis, venciendo y para vencer. Fíjense, nuestro pasaje de 2 Tesalonicenses 2 enfatiza esto en una forma muy, muy repetitiva. Dice, se manifieste en el versículo 3. En el versículo 6 dice, a su debido tiempo se manifieste. Y en el versículo 8 dice, por tercera vez, entonces se manifestará. ¿Hay algo que lo está sujetando? ¿Hay algo que le impide aparecer? ¿Hay algo que le impide revelarse a cara descubierta? Y esa es la Iglesia. Lo escuchamos y entendimos claramente. Miren un poquitito aquí en Tesalonicenses. En el verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra venida es la palabra parusía, aparición. Habla de Jesucristo apareciendo. Pero estos tres versículos que tenemos ahí, 3, 6 y 8, la palabra griega es otra para referirse al anticristo y es la palabra apocalipsis o apocalipsis, como la conocemos nosotros en español. Y apocalipsis significa revelación. Es decir, Él no se va a revelar, o diríamos nosotros, sacar la máscara o correr la cortina para mostrarse, eso significa literalmente apocalipsis, hasta que la Iglesia sea quitada. Esa es la pregunta. En la actualidad, ¿quién podría ser de los personajes que vemos hoy día? Ahí yo tengo algunas sugerencias y vamos a ver cada una de ellas. Y usted dirá, sí, no, a lo mejor. Exploraremos algunas posibilidades. Miren a continuación, este libro, yo les tengo que contar un poquitito de mí para que entiendan un poco el contexto de lo que les voy a presentar. Ya lo mencioné algo la semana pasada, en los años 85, 90, por ahí estuve muy en contacto con este tema de la nueva era. De hecho, me fui a meter a lugares donde a lo mejor no debía. Leí libros como este que reflejan lo que es el pensamiento y lo que es la actividad demoníaca junto a estos que se llaman maestros o gurús, lo que fuera, y cómo ellos están en comunión directa con el mundo de las tinieblas. Este hombre que se llama Raymond Bernard, que es el autor de este libro, es un Rosacruz que
en su libro, Mensajes del Sanctum Celestial, él cuenta de cómo se desdobla, como hacen esto, ¿cierto?, para ir a ese lugar de los demonios, ese lugar espiritual, y tener contacto con esas entidades que ellos le llaman grandes maestros del espacio, que le llaman seres ascendidos, que le llaman todos esos títulos así. Y él cuenta en este libro que de varias incursiones que él hizo a ese lugar, que para nosotros es de tinieblas, él le llama Sanctum Celestial, él participó a una ceremonia donde en esa ceremonia se estaba inaugurando el nacimiento de un enviado, un Mesías a la tierra. Y él participó en ese momento de ese enviado y hablaba de que él era el portador de la luz y el iniciador de una nueva era. Eso abre a uno los ojos para poder observar lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso cuando tenemos la pregunta allí, ¿está el anticristo entre nosotros? Lo más probable es que sí, por las señales y todas las cosas que la Biblia dice, ¿cierto? Y que estamos viendo en las noticias de cada día. Por eso quiero que veamos un poquitito las posibilidades. Aquí tenemos a este hombre que se llama José Luis de Miranda, que se llama él a sí mismo el Jesucristo hombre. Y su número es 666. Este hombre es el fundador de este ministerio, entre comillas, Creciendo en Gracia, y se llama el gobierno de Dios en la tierra. Él pretende conquistar al mundo, ¿cierto? Y él ser el anticristo, pero él define esa palabra y ese concepto de una manera bien distinta a lo que la Biblia lo hace. Dice ahí su página: bienvenido al gobierno de Dios en la tierra, nada menos. Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Sin embargo, este personaje es difícil que sea el anticristo que hemos leído en la Biblia que va a aparecer. Mire lo que dice: Centroamérica dice no al anticristo José Luis de Jesús Miranda. Miranda es un riesgo para la estabilidad social, altera el orden público, provoca zozobra e incluso puede causar confrontaciones, afirman autoridades nada menos que Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, todo Centroamérica, le prohíben la entrada a sus territorios bajo decretos nada menos que oficiales. Así que difícilmente este hombre pueda llegar a ser lo que dice ser. Guatemala es profundamente religioso y por la forma como se dirige a la gente, altera el orden público y todo esto, y dice en la última frase o párrafo: la restricción del ingreso de Miranda fue solicitada por el Congreso guatemalteco en 2007. Luego, Honduras, El Salvador y Nicaragua le han prohibido la entrada a sus territorios. Así que difícilmente este llamado anticristo podría ser lo que tenemos nosotros en la Biblia. Es un chiste en realidad. Este personaje lo conocí hace muchos años, no personalmente, pero por las publicaciones que logré enterarme en ese tiempo. Se llama Miguel Ángel Sosa Vázquez. Le han censurado sus videos en internet y yo no puedo por alguna razón entrar a su página, pero he podido sacar algunas cosas de ahí. Ese es su seudónimo ahí abajo. Esto apareció en esos años que les cuento, en el año 92. Este es el Austral de Temuco. Y dice: el 666 está aquí, ofrece resolver todos los problemas políticos sociales. El anunciado anticristo ya se presentó ante el mundo y busca adeptos hasta en Temuco. Su paraíso es un sistema económico mundial y la salvación consiste en ponerse nada menos que con $1 millón. ¿Quién es? ¿Un impostor? ¿Otra farsa? Juzgue usted. Y ahí ustedes pueden ver su documento. Ese trabajo se llama Proyecto 666 y él pretende en ese proyecto tener la solución a todos los problemas políticos, económicos, sociales y religiosos. Él tiene la respuesta, según él, para resolver aún el problema en Medio Oriente. Y ha estado en campaña, lo pueden ver ahí, para presidente de la Unión
Europea. Cada vez que hay votaciones, él se postula con este proyecto 666. Consiste en que 666 millonarios del mundo se pongan con uno solo para él llevar a cabo este plan, este proyecto. Bueno, cuando yo lo conocí, este hombre era más político, más de esa onda. Ahora que lo he vuelto a investigar un poquitito más, he visto que se ha vuelto más místico, más satánico en realidad. Ahí está él. En este tiempo, han pasado los años, ¿cierto? Está un poco más canoso y ahí está su libro 666 y su proyecto. Tiene buen notebook de él. Dice él, el 666 es un heroico intento de cambiar el mundo. Tengo el honor de presentarles aquí la introducción de un libro sin precedentes en la historia de la literatura universal. El proyecto 666 para la Unión Europea es la creación de un nuevo sistema político, económico y social con el número 666, que según la Biblia cristiana representa al anticristo, Satanás y el diablo, para citar ejemplos. Pero todo lo contrario dice, si el 666 fuera realmente un anticristo, Satanás y diablo reencarnado, Dios no le enviaría nunca como su representante y gran hijo espiritual hoy en la tierra. Es decir, él dice que es el Hijo de Dios. Las conocidas mentiras y calumnias bíblicas, y ahí él se defiende de lo que la Escritura dice. Pero él se llama a sí mismo el representante e Hijo espiritual hoy en la tierra. Él dice que fue él quien le ayudó a Barack Obama a ganar las elecciones. Eso es lo que él dice. Bueno, ahí hay otras cosas. Ahí está lo que yo les decía. La inigualable capacidad mística del 666 de poder invocar, hablar y reunirse siempre con el propio Dios en el universo es una verdad incuestionable. Así que ustedes ponen 666.com y ahí va a aparecer la página de este personaje. La sagrada verdad dice sobre el 666 es que ha llegado. No ese anticristo, Satanás y diablo reencarnado. Por eso es que Dios ha ordenado ahora a su amado Hijo, el 666, cumplir la sagrada misión de salvar a la humanidad de su propia autodestrucción, construyendo un paraíso en la tierra con su maravilloso proyecto, maravilloso, 666, que es la creación de un nuevo sistema económico, político y lo que ya hemos leído. Aquí tenemos una carta que él envía, firmado ahí con su seudónimo, al diario Las Últimas Noticias, en esos años. Aquí tenemos una carta que él envía al Vaticano, convenciendo, entre comillas, al Papa a sumarse a este proyecto, y le conviene hacerlo, casi como una amenaza. Así que dice, se hace hoy necesario y prudente dirigirme a usted, como sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica, esta carta que tiene como principal objetivo intentar establecer con la Iglesia que usted representa las mejores relaciones en base al reconocimiento y respeto mutuo de nuestros respectivos derechos a existencia en la palestra política internacional, y hacer de paso también la precedente y necesaria aclaración. Y ahí sigue su carta. Maitreya. Hace muchos años leí un libro que hablaba de, en el Himalaya, había por ahí en alguna catacumba un féretro de cristal donde tenía dentro de ese féretro a alguien que estaba esperando su momento para salir al mundo. Y el nombre de ese personaje era Maitreya. ¿Será él? Este es un personaje bien interesante. Él ha aparecido muchas veces en distintas partes del mundo, se materializa de la nada, camina sobre el agua, cosas de esa naturaleza, levita también sobre la tierra, lo han visto, aparece unas veces como un hombre, así como lo vemos aquí, de la India, a veces como un hindú, a veces como un europeo, es decir, su facción externa cambia, incluso lo han visto como mujer. ¿Y cómo se sabe? Porque él tiene un portavoz, al buen estilo de Jesucristo y Juan el Bautista, que se llama Benjamin Creme. Ustedes pueden buscar referencia de todo esto ahí en
internacional. Allí este portavoz de Maitreya dice, sí, esa aparición era él, o no, esa aparición no era de él. Y a veces Maitreya deja algunas señales por ahí que estuvo, el agua o ciertas fotografías que salen difusas, a veces una huella, por ejemplo, en un espejo en un hotel, y justamente este hombre dice si es o no es Maitreya quien apareció ahí. Vamos a ver la presentación que hace el mismo de este personaje. Bien, las personas han estado prediciendo la venida del Cristo durante siglos y nada parece haber sucedido. Pero en 1945, Maitreya dijo que si la humanidad, desde su propio libre albedrío, realizaba los pasos necesarios para poner orden en su casa, ellos liderarían a la humanidad, si nosotros lo aceptábamos, hacia esta nueva era. Maitreya vino al mundo el 19 de julio de 1977. No desde el cielo como los grupos cristianos imaginan que vendrá, sino desde no más cerca del cielo que las alturas de los Himalayas. Los cristianos están esperando, sea con urgencia o dentro de mucho, el regreso del Cristo, tal como le ven normalmente como Jesús, Jesucristo. Los musulmanes le esperan como el gran imán, Imán Mahdi, y algunos creen que él está en el mundo, algunos que él vendrá pronto. Los hindúes le esperan como Krishna, Krishna retornado o Kalki Avatar. Algunos creen incluso que él está aquí. Los judíos le esperan como el Mesías. Los budistas le esperan con su nombre, Maitreya. Hace 2600 años, el Buda dijo que en este momento vendría al mundo un gran instructor. Un Buda como él, con el nombre de Maitreya, que desde su extraordinaria estatura espiritual galvanizaría e inspiraría a la humanidad a la creación de una brillante civilización dorada basada, como lo indicó, en la rectitud y la verdad. Él será visto en primer lugar en Norteamérica, por televisión, donde él hablará a millones de personas. Pero él no dirá quién es. Él no se hará llamar Maitreya. Él no quiere seguidores. Él no es un gurú que desea tantos discípulos como le sea posible. Para nada. Él viene como un instructor. Tenemos no solo que reconocer a Maitreya, sino desear para el mundo lo que él desea para el mundo. Él desea para el mundo paz, sobre todo paz. Tiene que haber paz porque si no hay paz, entonces no habrá futuro. Nos destruiremos. Una pequeña guerra se convertiría en una gran guerra. Esa gran guerra sería nuclear y destruiría toda vida en el planeta Tierra. Maitreya dice, lo esencial para la vida es suficiente comida. Suficiente comida del tipo correcto. Cobijo, suficiente cobijo apropiado. Asistencia sanitaria adecuada. Y educación correcta. Estas cuatro cosas son indiscutiblemente derechos divinos para la humanidad. Y no obstante, si miras en el mundo, no existe ningún país en el mundo donde puedas tener todo eso, a menos que tengas dinero. Y así él hablará sencillamente, como nosotros, como hablará vuestra familia esta noche, diciendo más o menos las mismas cosas, supongo. La diferencia radica en que cuando él lo dice, su energía, que es la energía del principio crístico, va con ellas.
Cada palabra penetra en el corazón. Todos me estáis escuchando con vuestra mente, y espero que con vuestro corazón, pero desde luego que con vuestra mente. Pero cuando Maitreya habla, le escuchas en tu corazón, no este corazón latiendo en el costado izquierdo del pecho, sino este corazón, que es el asiento del alma en el cuerpo físico. En el día de la declaración ya estaremos viendo una figura familiar. Maitreya creará un vínculo telepático con toda la humanidad y cada uno de nosotros escucharemos sus palabras internamente, silenciosamente, en nuestro propio idioma. Esta es una experiencia que transformará a la humanidad. Las personas se lo relatarán a sus hijos, y a sus hijos, y a sus hijos, y así a lo largo de las eras. Será la experiencia más extraordinaria para la humanidad. I come to tell you that you will see me very soon. Each in his own way. Look for me in terms of my beloved disciple, the Master Jesus. Will find his qualities in me. Will let me work through you. Make me part of yourselves and show me to the world. Allow me to manifest through you. And know God dwells. Están apareciendo señales en el cielo, tal como lo dice la Biblia. Lo que sigue a continuación es un fenómeno celestial que está suscitando atención en todo el mundo. Está relacionado con continuos avistamientos de un fenómeno luminoso semejante a una estrella, demasiado grande y brillante para ser confundido con cuerpos celestes conocidos, dado que muestra cambios de tamaño, localización, color y magnitud, como también de dirección. Estos atributos descartan la posibilidad de objetos cercanos a la Tierra, cometas astronómicos y supernovas como fuentes potenciales. Desde comienzo de enero de 2009 se ha informado de avistamientos en Noruega, Costa Rica, Estados Unidos, Ucrania, Japón, infinidad de países hasta la fecha. Hay muchas noticias en periódicos y en la televisión. UFO sightings may be the stuff of films and TV shows, but they keep turning up.
Edivaldo, noites de domingo e objeto voador não identificado chamou a atenção de moradores do conjunto universitario. Cuando hay una luz muy grande, muy resplandeciente, que no es normal verla en el cielo. Y YouTube publica cientos de videos que captan el suceso. Los avistamientos hasta la fecha no se correlacionan con los mapas celestiales, ni tampoco con la ciencia conocida. Fenómenos celestiales de esta naturaleza no tienen precedente y, sin embargo, con un flujo constante de noticias durante todos estos meses, una explicación sigue siendo esquiva. Otro elemento de la historia lo hace igualmente fascinante. Muchos testigos afirman que cuestionan profundamente el significado y propósito de lo que han visto y están asombrados por la absoluta belleza del espectáculo. No obstante, existe un hombre que cree conocer el verdadero significado de esta estrella y, de hecho, predijo su aparición en diciembre de 2008. Benjamin Creme, escritor, editor y artista británico. Detrás de la escena e incluso del espectáculo, su perspectiva de este fenómeno lo convierte en el aspecto más fascinante de todos. 4 luminarias semejantes a una estrella de gigantesco poder. No son estrellas, pero se parecen a estrellas. También podéis ver una secuencia interesante de fotos de la estrella de todo el mundo. Y cambia de forma, llega a parecerse más a una nave espacial que a una estrella, y luego de vuelta a una estrella, y así sucesivamente. Depende de cuánto lo acercas con el teleobjetivo. E incluso veréis a personas que ni saben lo que están viendo decir: ¿qué es? Nunca había visto nada igual. Es gigantesco. Está cambiando de color. Mirad, mirad, mirad. Es extraordinario. Sale una llamarada de ella. Miradlo. Se mueve, está desapareciendo. Y estas estrellas anuncian a Maitreya. Él está emergiendo ahora y para anunciar su emerger, Él ha hecho implantar en nuestros cielos 4 grandes naves espaciales. Esta vez Maitreya ha venido él mismo. Por primera vez en la historia de la humanidad, el instructor del mundo ha venido él mismo, aquí, en el mundo, en cuerpo físico denso. Esto nunca ha sucedido antes. Es una situación única y trascendental. Hasta ahí nomás. No sé si ustedes creen en ovnis, pero hay por todos lados y todavía nosotros seguimos negando que existan cosas en el cielo. Entonces vemos que él habla de estas luces, ustedes pueden corroborar eso, no hay ningún problema en YouTube y en diarios, que eso es real. Una de las cosas que él habla de este día de la declaración, que esto es realmente espeluznante, la verdad de las cosas. Maitreya será entonces invitado en este día que llama él de la declaración a hablar por los medios de comunicación internacionales directamente al mundo entero a través de las redes de televisión interconectadas por satélites. En ese día de la declaración veremos su rostro en la televisión, en cualquier parte que nos encontremos. La afirmación de la Biblia, todos ojos le verán, se cumplirá, y el único modo en que puede cumplirse. Veremos su rostro, pero él no hablará. Sus pensamientos, sus ideas, su llamada a la humanidad para que ponga en práctica la justicia, el compartir las correctas relaciones y la paz tendrá lugar en el silencio, telepáticamente. Cada uno de nosotros le oirá internamente en su propia lengua. De este modo representará una vez más y a escala mundial los auténticos sucesos de Pentecostés de hace 2000 años. Imagínense alguien interviniendo en su mente y hablándole en su propio idioma. Muchas veces estamos a lo mejor demasiado metidos en la tecnología que va a usar el anticristo para dominar al mundo. ¿Pero qué le parece esto? Tremendo. Bueno, apareció un día en televisión, se llama él Raj Patel, es el Mesías, dice grupo religioso, después que el autor aparece en este noticiero o algo así, talk show. Entonces, muchos creyeron que él era Maitreya. Ahí está, es un autor, un escritor
El valor de la nada es un libro muy famoso que él escribió sobre la pobreza y la riqueza y todo eso. Y no me van a creer, llevaron esa huella que yo les dije que pusiera en la mano ahí. ¿Para qué les digo? Bueno, pero han negado que él sea el Maitreya que se espera. Vamos a ver este otro personaje, Barack Obama. Esta revista, no soy yo lo que puso eso, La Era del Anticristo. ¿Es Barack Obama el líder del fin de los tiempos? Parece que está peligrando ahora con las elecciones, pareciera. Y esto parece muy altamente de conspiración, pero yo les quiero llamar a pensar seriamente en esta posibilidad. Cuando él aparece, habla mucho de lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Vamos a ver un video. In Europe, the view that America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help us make it right, has become all too common. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship continue to bind us together. A change of leadership in Washington will not lift this burden. In this new century, Americans and Europeans alike will be required to do more, not less. Partnership and cooperation among nations is not a choice. It is the only way, the one way, to protect our common security and advance our common humanity. Bueno, ahí juegan con la música de la Guerra de las Galaxias con él, pero su discurso es altamente unidad de Europa y Estados Unidos. Habla mucho él de la unidad mundial y tiene un discurso bien interesante. Lo que yo les quiero comentar es lo siguiente. Este hombre es muy interesante por las siguientes razones. Bueno, lo que dije antes, lo que hemos visto, y también porque cuando él era candidato presidencial, todavía ni era presidente, viaja a Alemania y reúne un montón de gente que lo apoya, ¿cierto? Que grita por él. Le dan a pocos años, sin haber hecho nada, absolutamente nada, el premio Nobel. Eso es muy extraño. Cuando después hace un viaje por los países musulmanes, le reciben, pero con los brazos abiertos. Eso es muy interesante. Su nombre, ya que lo tenemos ahí, Barak, es una palabra hebrea que significa bendición. Su segundo nombre, Hussein, es un nombre justamente musulmán. Mire, el aspecto, o digamos el aspecto de los musulmanes es muy importante para la unión del mundo. Y no sería descabellado pensar que él pueda hacer. ¿Por qué no? Vamos a ver qué va a pasar con las elecciones. Vamos a ver. Miren lo que ocurre en este siguiente video. Escuchen los que saben inglés y vean lo que pasa aquí. You are absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith, and you're absolutely right that has not come my Christian faith. ¿Qué dijo? You are absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith, and you're absolutely right that has not come my Christian faith. Un lapsus muy interesante, ¿no? Si él va a ser la unión, y ustedes saben cómo están creciendo el Islam en todo el mundo en una forma impresionante, casi invadiendo prácticamente Europa, es muy interesante. Bueno, hemos leído en la Escritura en Daniel que el anticristo tiene que salir del imperio romano revivido, dice usted, de Europa. Y Estados Unidos no tiene nada que ver con Europa. Pero si usted se da una vuelta por Estados Unidos, se va a dar cuenta que Estados Unidos, están todos los europeos ahí. Usted ve de todos los colores. Es como Europa en pequeño. En realidad eso es. Él ha luchado mucho, ha trabajado mucho por esto, que es la famosa paz tan anhelada entre Israel y los palestinos. Así que no sería posible. Ustedes tienen que ver este reportaje. Se llama Obama Deception.
Está por partes en YouTube, lo pueden ver y no lo vean de noche porque les va a dar susto. Pero ustedes van a ver cosas tremendas ahí. Ustedes saben lo que se está esperando para este año, que es el colapso y la caída del dólar. En el plan de gobierno que él presentó cuando se postuló a candidato, y lo muestra este documental, habla de muchos cambios sociales, habla de la creación de lo que tenemos ahí, de una ley marcial. Él ya de antemano sabía que se viene un caos y que él va a tener que frenar. Miren, si se desploma el dólar, como él mismo ha estado anunciando, hermanos, el caos en Estados Unidos va a ser tremendo, el caos social. ¿Cómo van a poder refrenar eso? Mire, vean lo siguiente. En una entrevista fascinante de True News Radio, miércoles 2 de mayo, el investigador privado Doug Hagmann declaró que fuentes confiables de alto nivel le dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional se prepara para una guerra civil masiva en Estados Unidos. Tenemos problemas. El gobierno federal se está preparando para una insurrección civil, añadió, así que cada vez que se entere de la movilización de tropas, cada vez que se entere de los movimientos de material militar, la militarización de la policía, la compra de munición, todo significa que se preparan para un levantamiento masivo. Hagmann asegura que sus fuentes le dicen que las preocupaciones del Departamento de Seguridad Nacional se derivan de un colapso del dólar de Estados Unidos y lo que la hiperinflación de la principal moneda de reserva del mundo implica a una nación de 311 millones de estadounidenses, quienes un gran número de ellos están armados. Levantamientos en Grecia son un problema. Pero un levantamiento armado de los estadounidenses se convierte en un asunto de seguridad nacional grave, un punto abordado en un reciente informe del Pentágono, y destacó la vulnerabilidad y la amenaza a los Estados Unidos durante los ejercicios de guerra en el Departamento de Defensa el año pasado. A través de sus fuentes, Hagmann confirmó la tesis de Jim Rickards sobre un temor a un colapso del dólar en las manos de los chinos, quienes poseen aproximadamente $1 trillón en bonos estadounidense, y, posiblemente, los rusos, amenazando con lanzar un rublo respaldado con oro, como una alternativa atractiva ante el dólar, en represalia por las agresivas iniciativas de la política exterior estadounidense contra Irán y Siria, aliados estratégicos de Rusia y China. La única fuente que tenemos que he conocido desde 1979, continuó Hagmann. Empezó como un oficial de patrulla y en la actualidad está trabajando para una agencia federal bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional. Él está en condiciones de saber qué políticas se están iniciando, qué políticas se están planificando en este momento, y nos está diciendo que esto es solo la punta del iceberg. Nos estamos preparando, nosotros, es decir, el gobierno, para una guerra civil masiva en este país. No hay exageración aquí, agregó, similar al pronóstico que hizo Gerald Celente, fundador del Instituto de Investigación de Tendencias, el año pasado. Celente espera un colapso del dólar y los disturbios en los Estados Unidos en algún momento del 2012 en adelante. Ante la predicción de Celente de guerra civil, órdenes ejecutivos como la Autorización Nacional para la Defensa y también la preparación de recursos se convirtieron en ley por el presidente Obama. Estas dos acciones son políticamente perjudiciales. Y, más recientemente, el Departamento de Defensa Nacional solicitó más de 450 millones de cartuchos de punta hueca. Esta compra ha generado especulación sobre un próximo evento trágico previsto en suelo americano. Estos grandes eventos, tan alarmantes para el pueblo estadounidense, han tenido lugar en un año electoral. La escalada de las actividades preparatorias de la rama ejecutiva y el Departamento de Defensa Nacional en la última década han suspendido muchas libertades civiles. De acuerdo con Hagmann, esto es solo el comienzo de la pesadilla por venir. Y añadió: se va a poner mucho peor en las elecciones, y ni siquiera estoy seguro de que vamos a tener una elección en este país. Va a ser tan malo, y esto, además, viene de mis fuentes. Pero una fuente en particular, dijo: mira, no entiendes lo malo que es. Esta cosa es real, estas personas, el Departamento de Seguridad Nacional, están dispuestos a luchar contra el pueblo estadounidense. Willis de True News preguntó a Hagmann: ¿a quién espera enfrentar el Departamento de Seguridad Nacional, en particular? ¿Otra vez norte frente al sur, los yanquis contra los confederados? Hagmann señaló que la situación es mucho peor que una lucha entre dos facciones dentro de los Estados Unidos.
Esto será un gran evento de emergencia en todo el país, causada por la destrucción del dólar. Lo que el Departamento de Seguridad Nacional está esperando, y otra vez, esto es de acuerdo a mis fuentes, lo que estamos esperando es la inseguridad del dólar estadounidense, dijo Hagman. Y sabemos, de hecho, que ya no podemos pagar nuestra deuda. Habrá un periodo de hiperinflación. El dólar no tendrá ningún valor. El colapso económico será tan grave, la gente no va a estar preparada. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Dejamos hasta ahí. No se vayan a Estados Unidos, por favor. Está peligroso el asunto. El 11 de septiembre del 2001, el autoatentado, como se le llama a las Torres Gemelas, provocó que Bush firmara un decreto donde el presidente tiene toda la autoridad en tiempos de crisis. Realmente Estados Unidos se está convirtiendo o se va a convertir en un gobierno fascista. Si ustedes miran la fotografía detrás de él está el Capitolio, y muchos creen que arriba del Capitolio está la Virgen María, pero debajo de ella, en ese mismo monumento arriba del Capitolio, aparecen unos paquetitos de varas, que es la representación fascista de Mussolini, y está en esa Declaración de Derechos Humanos y en muchas partes más. Así que uno podría entender que algo está pasando ahí. Por alguna razón, toda la simbología que hay ahí, cómo las sociedades secretas están pensando en ese lugar, no sería nada extraño que comenzara por ahí esto de la aparición del anticristo. Pero es para verlo, es para considerarlo, es para pensarlo. Lo último, tenemos ahí el príncipe Guillermo. Es un personaje bien interesante. Muchos israelitas están convencidos, seguros, de que el anticristo va a emerger de Inglaterra, no de otra parte del mundo. Este es un personaje extraño, raro. Si ustedes ponen su nombre ahí en internet, van a ver que a veces aparece con el pelo negro, a veces con el pelo rubio o rojizo. Su pelo cambia de color, pero no por un acto de extraño, sino porque otras cosas más pasan con él. Él tiene una cicatriz, como Harry Potter, que los que se acercan a él dicen que en determinados momentos le brilla. Y él mismo habla de su cicatriz de Harry Potter y todo eso. Algunos le han puesto la cara del manto de Turín y ya esas cosas son más rebuscadas. Pero miren lo que dice a continuación. Este hombre, Alfred Lambremont, difícil su nombre, pero es un periodista de élite, no es cualquier cosa. Y él es un experto y dice: el príncipe William es el anticristo, el futuro del rey de un gobierno mundial, dice este periodista, nada menos que en el Examiner. Ustedes pueden buscar qué significa esto. Esta es fecha 15 de junio del 2011. Y él dice así: este artículo se publicó con motivo de la visita del príncipe William, duque de Cambridge, a Canadá el 30 de junio del 2011 y su gira posterior a Los Ángeles. Pedro Klink, experto en hermenéutica, en una entrevista exclusiva con Alfred, este periodista, para Ecpolitics TV, declaró que el príncipe Guillermo William, duque de Cambridge, encarna a la entidad conocida como el Anticristo, el que será futuro rey del planeta con un gobierno único promovido por el nuevo orden mundial. Klink declaró también que las Naciones Unidas fueron programadas, por así decirlo, para que en 2013 sea el centro del poder de los Illuminatis, quienes preparan todos los detalles para que el príncipe Guillermo se siente en el trono del poder mundial. El Cordero de Dios, continúa este artículo, el príncipe y la pezuña trasera hundida. Una fotografía formal publicada mundialmente por The Buckingham Palace del año 2004 representa al príncipe Guillermo posando en particular atuendo, pantalones de mezclilla y suéter, con un cordero mientras sostiene
su pezuña trasera con un claro ejemplo de comunicación oficial internacional presentándose como el anticristo, futuro rey del gobierno mundial. Ese sería el lenguaje de esta fotografía en el mundo ocultista. Ustedes saben de la cabra de Méndez y de todas esas cosas. Por ahí va el asunto. Una fuente confiable afirma que el 31 de mayo de 2004 la Associated Press, controlada por los Rothschild, publicó una foto del príncipe posando con un cordero como Jesucristo, a quien la Biblia denomina el Cordero de Dios. ¿Cuál es el significado de esa foto? Para el observador que nada conoce, es una foto simpática, normal, pero para los estudiosos investigadores familiarizados con los protocolos de Sion, masonería y el libro de Revelación, el príncipe William se identifica como el anticristo. Bueno, ahí tenemos una publicidad, William 2015. ¿Por qué? Porque en ese año él cumple 33 años. Y sabe que él nació en la misma fecha que dijo Benjamin Creme, 19 de junio. Es decir, el 21 de diciembre de 2012, ahí medio año. Bueno, el príncipe que ha de venir, nos dice la Biblia. ¿Será tan claro así? Para pensarlo. Reino Unido, aquí la BBC, William y Kate se preparan para ser reyes. Están en un proceso de adiestramiento y preparación. Él fue nombrado parte de esta orden jarratera, donde está la autora de Harry Potter y otros personajes. Es cosa de buscar. Y F, la última posibilidad, puede que no sea ninguna. No lo sabemos, realmente como iglesia creo que no lo vamos a saber a ciencia cierta, si la Biblia es verdad y lo que dice, así que sigue en la incógnita. Podemos especular, acercarnos, pero no podemos saber finalmente. En el libro de Apocalipsis vemos al anticristo persiguiendo a la nación de Israel, Apocalipsis 12. Esto porque la iglesia no estará en ese tiempo. En la primera parte de la tribulación, Israel será engañado por este personaje al cual confundirán con el Mesías. Pero sus verdaderas intenciones se harán notorias cuando los persiga para destruirlos. Eso vimos en Mateo 24. Pues finalmente su deseo es sentarse en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Para terminar aquí su destrucción final. Si bien no sabemos su identidad, sí sabemos con certeza cuál será su fin. Dice el verso 8 de nuestro pasaje base: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El libro de Daniel lo hemos leído y el Apocalipsis da cuenta de su destino final. Ahí pueden anotar Apocalipsis 19, versículo 19 y 20. Apocalipsis 19, 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está su final, decretado y sentenciado. En capítulo 20:10, cuando finalmente Satanás también es lanzado al lago de azufre, dice que estaban la bestia y el falso profeta ahí sufriendo en ese lugar. Concluimos entonces nuestra presentación. Conclusión: si en poco tiempo el escenario es el de un mundo sumido en un caos sociopolítico, económico, y la humanidad estará dispuesta para dar a este hombre la bienvenida con los brazos abiertos. Miren lo siguiente. En el pasado y en medio de muchos problemas de este tipo, Henry Spaak, ex primer ministro de Bélgica y secretario general de la OTAN, hizo el siguiente llamado, este hombre aquí: no queremos otro comité, tenemos demasiados. Queremos un hombre que tenga el calibre necesario para adquirir la confianza y obediencia del resto y así levantarnos del pantano económico en el que estamos hundiéndonos. Dennos este hombre, sea Dios o sea diablo, lo vamos a recibir. Ese es el pensamiento de los políticos. Así que con la debacle mundial económica que viene y están
artificialmente haciendo caer, haciendo colapsar el sistema económico, y eso va a traer un tremendo caos mundial, así que es el panorama preciso para que esto ocurra. Una pregunta al terminar. Yo sé que hay algunas visitas con nosotros y estas preguntas son claves. ¿Y tú a quién esperas? Hay muchos cristianos, empezando por ahí, que están esperando pasar por la tribulación. Creen que van a pasar por la tribulación. Ellos no están esperando a Cristo, están esperando al anticristo. Pero si hay alguien que no ha rendido, no ha entregado su corazón al Señor, que todavía no tiene esa seguridad de tener una comunión real con Dios, de haber sido alcanzado por la bendición de Dios de tener la salvación en su corazón, yo le digo que está esperando al anticristo. Y sabe que este es un tiempo especial, hermanos. No cierre su Biblia todavía. 2 versículos en 2 de Tesalonicenses 2. Los últimos, que son versos 11 y 12. Mire, la gente que no recibe a Cristo en su corazón, dice la Escritura, que van a recibir al anticristo. Dice el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En ese contexto de la aparición del anticristo, la gente del mundo le va a creer, y le va a creer porque ese es un juicio de Dios para los que hoy día están rechazando recibir al Señor Jesucristo en su corazón y pensando que todo ese tema de Jesús y de la Biblia es para ganar no más dinero las iglesias y que la Biblia es falsa. Si usted sigue en ese pensamiento, un día se va a encontrar con la sorpresa de que va a estar recibiendo la marca de la bestia, o que va a estar creyendo a este personaje que toda la Biblia demuestra que realmente va a aparecer. Por eso es muy importante, si hay alguien aquí que necesita recibir a Cristo en su corazón, converse sobre el tema con la persona, el hermano, el amigo que le invitó esta noche, y busque al Señor, pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase y recíbale como su Salvador. Y la palabra le reasegura que si usted recibe la salvación en Jesucristo, no va a perecer jamás. Dice 1 de Juan, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esa promesa es para usted si la quiere recibir. Amén.